Sigamos con el tamaño y complejidad del genoma. Sabemos que el genoma haploide es el conjunto de ADN que contiene una sola copia de cada cromosoma, como ocurre en los gametos, es decir, en los espermatozoides y en los óvulos del organismo diploide. Quiere decir que estos gametos o estas células van a representar la mitad del material genético total del organismo, en contraste con el genoma diploide, que va a tener pues dos copias de cada cromosoma, que va a ser una de cada progenitor. O sea, quiere decir que solo los espermatozoides y los óvulos van a tener estos cromosomas haploides N. Y otro tipo de células pues van a tener estos genomas diploides o 2N. Dicho esto, vamos a mencionar qué es el concepto del C-valor o el valor C. Bueno, este valor C pues representa la cantidad total de ADN en el genoma haploide. En este caso pues sería, por ejemplo, un espermatozoide o un óvulo. Pero no va a ser directamente proporcional a la complejidad del organismo, ya que van a existir ciertos organismos que van a ser relativamente simples, pero sí, como algunas plantas que pueden tener un genoma más grande que el del ser humano. Entonces, este valor C, como bien dijimos, no va a ser directamente proporcional a la complejidad del organismo y va a representar la cantidad total del ADN en ese genoma haploide. Bien, únicamente como repaso, cuando nos referimos al genoma, no decimos que sean todos los genes. El genoma va a incluir tanto los genes, que van a ser secuencias de ADN que van a codificar para proteínas o en ARN funcional. También van a representar las secuencias no codificantes, que no van a codificar para proteínas. En el genoma de un ser humano, solo una pequeña parte del genoma va a estar compuesta por genes, mientras que una gran parte pues, van a incluir secuencias que regulan la expresión génica, ADN repetitivo y otras secuencias sin función que no hemos comprendido todavía. Ya pueden ser los intrones, secuencias intergénicas, etcétera. Bien, una vez que ya mencionamos lo del C-valor, vamos a referirnos a la complejidad del organismo, que es lo último que mencionamos. Van a haber muchos casos en los que el C-valor eh, se va a relacionar con la complejidad del organismo en algunos casos. Ya puedan ser bacterias, humanos, pero van a existir muchas excepciones. Un ejemplo de esto es cuando mencionamos, por ejemplo, el trigo. El trigo tiene un genoma muy grande, muchísimo más grande que el de los seres humanos, pero vemos que es un organismo aparentemente más simple. Esto que acabamos de mencionar nos va a conducir a algo que le llamamos la paradoja del valor C. Y esto hace referencia a la discrepancia entre el tamaño del genoma y la complejidad del organismo. Aparentemente, la secuencia de ADN de organismos eucariotas no se correlaciona de manera clara con la cantidad de genes funcionales. Ahora vamos a utilizar esta tabla donde vamos a hablar del tamaño del genoma en algunos organismos. Vamos a tener estas 4 columnas en las que aquí en la primera columna tenemos el genoma, donde vamos a listar los organismos o los elementos genéticos cuya información genética pues vamos a comparar. Estos casos pues tenemos al VIH, tenemos al, por ejemplo, Escherichia coli, a la Saccharomyces cerevisiae, Homo sapiens, al humano, al tabaco, etc. Y bueno, en la siguiente columna tenemos el tamaño. Lo podemos tener como kilopares de bases, eh, megapares de bases o gigapares de bases también. Por ejemplo, tomamos que el genoma de Escherichia coli tiene un tamaño de 4.6 megapares de bases,
mientras que el del Homo sapiens tiene 3.1 gigapares de bases. Luego tenemos en la siguiente columna el tamaño relativo del genoma o Relative Genome Size, que va a representar el tamaño relativo del genoma comparado con un estándar. En esta primera parte tomamos el estándar de Escherichia coli, que lo tomamos como la unidad. Y tomamos en el recuadro de abajo al Homo sapiens como referencia. Y vamos a tener esta última columna que van a ser los genes, es decir, el número estimado de genes codificadores de proteínas en el genoma. En este caso, por ejemplo, tomamos la Saccharomyces cerevisiae, la tenemos aquí, que tiene aproximadamente 6.600 genes, mientras que el Homo sapiens tiene alrededor de 20.442 genes. Algunos puntos importantes a mencionar, por ejemplo, es que hay algunos organismos más simples como el VIH que van a tener un tamaño de genoma muy pequeño, como lo vemos aquí, que es de 9.6 kilobases y solo va a tener 9 genes. Vamos a ver, como ya lo mencionamos, algunos organismos más complejos, como el del ser humano, en donde tenemos genomas grandes como de 3.1 gigapares de bases con un mayor número de genes de 20.442. Pero lo que es interesante relacionado con lo que mencionamos de la paradoja del valor C es que van a haber algunas plantas y animales que tienen genomas significativamente más grandes que el humano, como el Trichitium aestibium, o sea, el trigo, que va a tener 17 gigapares de bases, y el Neoceratodus, o también llamado el pez pulmonado australiano, que va a tener 43 gigapares de bases. Y bueno, esto nos va a indicar, como ya lo mencionamos, sobre la paradoja del valor C, de que a pesar de tener genomas más grandes, van a haber algunos organismos como el trigo o este pez pulmonado que no son más complejos que los seres humanos, pero refleja la presencia de ADN no codificante y secuencias repetitivas en genomas grandes. Otro ejemplo interesante es el tabaco, que va a tener un genoma de 4.6 gigapares de bases, a comparación del humano que tiene 3.1, pero su complejidad funcional va a ser menor. Bien, ahora vamos a ver esta tabla que hace referencia a la hibridación de ácidos nucleicos. Aquí tenemos dos hebras de ADN que cuando las calentamos se van a romper los enlaces de hidrógeno entre las bases complementarias A, T, G y C, y va a producir algo que se llama desnaturalización. Vamos a escribirlo. Una vez que se ha desnaturalizado, nosotros podemos someter estas hebras a enfriamiento y vamos a notar que ciertas regiones de este ADN van a volver a aparearse. Una vez que se aparean, pues esto nos va a proporcionar una información crítica muy relevante sobre la complementariedad de secuencias, y pues va a ser muy importante para algunas aplicaciones en biología molecular, como la tecnología del ADN recombinante. Esto lo vamos a tomar en cuenta en el futuro, pero bueno, esta parte, este paso de aquí, una vez que se somete a enfriamiento, se va a llamar renaturalización. Entonces, algunas secuencias de ADN con esta alta complementariedad van a renaturalizarse más rápidamente, y esto nos puede servir para estudiar la complejidad del genoma. Este proceso pues, se va a aplicar en algunas técnicas de hibridación molecular, como ya lo comentamos, para poder analizar la repetitividad de las secuencias del ADN. Vamos a poder identificar mediante este proceso ciertas regiones del genoma que van a ser importantes para diferentes aplicaciones. Una vez introducida esta figura, vamos a ver 4 clases de secuencias según su velocidad de renaturalización.
Esta primera clase la vamos a nombrar ADN Foldback. Este ADN Foldback son secuencias que forman estructuras dúplex rápidamente. Esto se debe a que hay regiones palindrómicas. Palindrómicas nos referimos a repeticiones invertidas. Va a provocar que se pliegue sobre sí misma. Bueno, podemos tener una secuencia cualquiera de ADN como A, G, C, T, T, C, T, G, A, etc. Y su complemento sería, digamos, esas letras invertidas que al final va a formar una secuencia que pudiera doblarse sobre sí misma y formar una estructura de horquilla al crear un apareamiento entre las bases que son repeticiones invertidas. Esto en esencia va a ser muy similar a lo que comúnmente conocemos como una estructura hairpin o de horquilla. Lo que queremos decir es que hay ciertas regiones que van a ser inversamente repetitivas o palindrómicas. Luego tendremos a las secuencias altamente repetitivas. Estas secuencias no van a formar estructuras dúplex y no tienen regiones palindrómicas porque consisten en múltiples copias dispersas en secuencias repetitivas a lo largo del genoma y por eso no se van a plegar sobre sí mismas. Un ejemplo es que pudiéramos tener las repeticiones teloméricas de los cromosomas o de los extremos de los cromosomas que normalmente son las repeticiones tipo T, T, A, G, G, G. Este tipo de secuencias entonces van a repetirse muchas veces en los extremos de los cromosomas. La tercera clase serían las secuencias moderadamente repetitivas, que como su nombre lo indica, se van a encontrar menos copias en el genoma y se van a renaturalizar de manera inmediata. Como no son estructuras dúplex ni tienen regiones palindrómicas, no son lo suficientemente complementarias como para poder plegarse sobre sí mismas. Un ejemplo de esto pues pudieran ser los genes del ARN ribosomal. Estos genes tienen múltiples copias en el genoma, pero no se van a plegar internamente. La cuarta clase serían las secuencias de copia única. Estas van a representar una porción del ADN que va a ser única y que se van a renaturalizar lentamente. Típicamente van a estar asociadas con los genes que codifican proteínas. Un ejemplo de esto es el gen de la insulina, que va a estar presente como una única copia en el genoma. Como ya lo dijimos, las últimas tres clases no van a formar estructuras dúplex ni tienen palíndromas. Simplemente se van a repetir o van a aparecer una sola vez en el genoma y no tienen la capacidad de plegarse internamente como lo hace la primera clase, como el ADN Foldback.